Muy buenos días a todos. Gracias por conectarse a esta hora en nuestras charlas virtuales de Regresa. Juan Carlos, buenos días. No sé si me escuchas. Hola, buenos días. Muy buenos días, gracias. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bienvenido a nuestras charlas. Juan Carlos es uno de nuestros queridos egresados de la Universidad Javeriana que hoy pues se postuló a darnos una charla muy interesante que vamos a atender a continuación. Voy a dar una breve introducción de Juan Carlos para ya entrar en materia con la charla. Juan Carlos Arteaga es comunicador social con especialización en comunicación organizacional, ambos títulos de la Universidad Javeriana. En los últimos 17 años ha desarrollado una carrera como consultor en gestión del cambio y transformación de empresas, participando en proyectos de gran envergadura en clientes como Ecopetrol, Carvajal, Bancolombia y Compensar, pero también con empresas familiares. Juan Carlos, muchas gracias por estar hoy aquí, muchas gracias por acompañarnos, tú sabes que eres bienvenido siempre. Gracias a nuestros egresados por estar conectados y adelante, que este es tu espacio. Bien, muchísimas gracias, Lina, muy amable. Buenos días y muchas gracias a todas las personas que se inscribieron y que están aquí conectadas para participar de esta conversación que quiero establecer con ustedes de paso. Ah, Me gustaría mucho que esto fuera muy participativo, que fuera un poco más un taller. Como dice la presentación, esto se trata de hacer un análisis, identificación y análisis de lecciones aprendidas y mejores prácticas de esto que estamos viviendo, que nos tocó vivir este virus que nos mandó a todos a encerrarnos y que nos hace extender una y otra vez la fecha. No sabemos cuándo será ese feliz regreso, pero por lo pronto que podamos hacer un análisis de cómo estamos viviendo esto, de qué nos ofrece esta oportunidad y cómo usar todos esos conocimientos en favor de un regreso más favorable, más fortalecido para todos. Bien, como decían en la introducción, yo pues soy consultor hace 17 años. Eso quiere decir que he tenido la oportunidad de participar en muchísimos proyectos en muchas empresas de todo tipo de industrias, de la petrolera, de la banca, del sector de producción, del agro, bueno. Eh, y hacer muchos proyectos. Y esto tiene una cosa que disfruto mucho, que aprendí a disfrutar mucho hace 17 años, aunque al principio me costó bastante, y es que los proyectos en realidad son el mundo de la incertidumbre. Pocas operaciones existen en el mundo laboral que tengan tanta metodología y tantas herramientas y tantas métricas como la gestión de proyectos. Y creo que eso no es en vano, creo que eso pasa sobre todo porque cuando haces proyectos necesitas muchísimo referente. Tal vez al principio, en los primeros proyectos, el supuesto es que esas metodologías y esas herramientas y todo esto son eso es lo que hay que hacer, esa es la guía, ese es el menú, hay que hacer el paso 1, el paso 2, el paso 3, el paso 4. Tal vez con el paso del tiempo y en la medida en que vas ganando experiencia entre proyectos, te vas dando cuenta de que en realidad son un referente, que tener una estrategia, que tener un plan detallado de trabajo, te dan elementos y te permiten pisar un suelo más firme, pero eh, cada vez más son una referencia, que tienes que aprender a moverte eh, con el conocimiento que traes, con la metodología que tienes, pero con mayor libertad y con mayor flexibilidad frente a las decisiones que vayan a ir pasando. De manera que entre hacer proyectos y vivir un periodo como el que estamos viviendo ahora, pues hay algunas coincidencias que me gustaría compartir con ustedes. Pero sobre todo me gustaría que aprovecháramos esta conversación para que identificáramos desde la perspectiva de cada uno de ustedes. Seguramente entre las personas que están participando hay quienes son profesionales independientes, como es mi caso. Hay quienes son dueños de su propia empresa y tienen en este momento una situación muy particular porque tienen unos costos
fijos que están apretando mucho, una nómina, unos arriendos. Seguramente hay empleados que hacen parte de alguna empresa y están también queriendo hacer este análisis para ver cómo regresan, pero también seguramente hay personas que estén en una situación ahí medio compleja de perder su condición laboral en este momento, como ha pasado con varias recientemente. La idea con esta charla es simplemente aplicar una metodología. Voy a comenzar a compartir pantalla con ustedes. Eh, eh, Como verán esto de lecciones aprendidas y mejores prácticas, pues primero que todo, como les decía, esto hace parte de la metodología de gestión de proyectos en principio, pero se usa en muchos otros escenarios. Fundamentalmente, sirve para que logremos identificar y evaluar las variables que han intervenido en la gestión que estamos realizando, en el momento que estamos viviendo, en lo que está pasando con nuestras vidas en este caso. Para ver qué de ello ha salido bien y entonces se constituye en una mejor práctica. Ojo, que una mejor práctica para una industria, para una empresa o para un caso en particular de cualquiera de las personas que está participando de esta charla, no necesariamente constituye una mejor práctica global ni para todo el mundo, ¿no? Las hay que son muy efectivas en unos campos y en otros no lo son tanto. Igual con las lecciones aprendidas, que no ha salido como se esperaba, no ha arrojado los resultados que se esperaban según lo planeado, o ha salido francamente mal, o hemos dejado de hacer, y entonces tenemos que revisar, vamos a seguir actuando de esta manera, cómo ajustamos entonces para continuar, o qué tenemos que dejar. O en el caso de mejores prácticas también, ahí está en el segundo bullet, qué recomendación hay en el contexto que nos pueda ser útil y que no hayamos tomado. Es simplemente eso, simplemente hacer una evaluación para que al final, con base en esta evaluación, pues saquemos unas conclusiones y tomemos las decisiones que creemos que son las más adecuadas para ello. Bueno, si alguien en el transcurso de la charla pues tiene un comentario, alguna pregunta, con muchísimo gusto puede escribirla por el chat, según nos indicaron al principio de esta charla. Y una vez más, muchísimas gracias a la Javeriana y al programa Regresa de Relaciones con los Egresados por darnos esta oportunidad y todas estas oportunidades de las charlas que me han antecedido y las que vengan a futuro, que seguramente todos sabremos apreciar. Bien. Vamos a seguir esta estructura, vamos a responder estas preguntas en el transcurso de esta hora. Entonces, como mejores prácticas y lecciones aprendidas, ¿qué hemos hecho bien durante esta pandemia? Y, insisto, permanentemente, cada cosa que vamos a identificar, cada variable que identifiquemos de esto, vamos a tratar de llevarla a nuestras condiciones de negocio, nuestras condiciones laborales, cada una de ellas, a ver qué resulta de esto. ¿Qué hemos hecho bien? ¿Qué pudimos haber hecho mejor? ¿Qué no hemos hecho? Porque sabemos y lo hemos dejado de hacer o porque lo ignoramos. ¿Qué sigue en consecuencia? ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿De qué debemos cuidarnos en este escenario? Y algunas conclusiones y recomendaciones al final. Bueno, entonces, yo me permití hacer unos listados cortos con algunas de ideas que he tomado de lo que está pasando para compartirlas con ustedes y para usarlas como base de este análisis. Entonces, el primer punto, ¿por qué no pasa ya? Que quiero compartir es este. ¿Qué hemos hecho bien? Y quiero ir desde una cosa muy, muy macro, pero que por lo mismo macro es muy posible que que pierda visibilidad y quiero apreciarla en este momento. Ha habido un liderazgo mundial a través de la Organización Mundial de la Salud. Ha habido un ente superior, una autoridad competente que ha dicho lo que está pasando es esto. Esto es lo que hay, este es el riesgo, y estas son las recomendaciones que nosotros hacemos. Ellos son los que nos han hablado en principio de la distancia social, de usar tapabocas. Por ejemplo, a través de ellos es que hemos sabido que este es un virus que no está en el aire,
sino que se transmite a través de contacto físico principalmente, y luego nos lo ponemos las manos en la cara y es la forma como nos contagiamos. Eh, es muy importante contar con estas autoridades, es muy importante escucharlas y apreciarlas, y es muy importante saber que están ahí y que en este contexto tan absolutamente difícil, raro, diferente para el mundo entero, alguien nos está dando un mínimo de estatus, ¿no? Como todos estamos en esto y es muy bueno saber que todos estamos en esto. Esto muy probablemente hace una gran diferencia con lo que pasó, por ejemplo, en las pandemias anteriores, en la fiebre, en la gripa española, bueno, en todas estas, muy probablemente o no había un ente macro como este que diera línea, o no habían los medios de comunicación para que estos entes se comunicaran con el mundo entero en tan poco tiempo como lo pudimos tener en esta ocasión. El caso es que hoy día lo tenemos y uno podría arriesgarse a decir que una de las consecuencias de que haya una entidad como la Organización Mundial de la Salud es que ha sido relativamente controlado, ¿no? Ya sabemos que las pandemias anteriores han arrasado con cientos de millones de personas, y en esta pues es lamentable lo que ha pasado, pero es relativamente controlado, ¿no? Eh, quiero hablar de un segundo punto que es, ha habido liderazgos locales que siguieron esas recomendaciones. Esto pensé mientras lo escribí que era un poco obvio decir esto, pero desafortunadamente no es obvio. Hemos visto por las noticias cómo ha habido algunos gobiernos que no han atendido a la Organización Mundial de la Salud, y cómo esta dicotomía, este dilema que se ha armado en relación con si salud o economía ha sido en un momento dado tan perversa, y es como no nos importa y no nos importan las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud porque afectan nuestras finanzas, entonces vamos a actuar de una manera diferente, no vamos a seguir las recomendaciones. Bueno, algunos países han tomado otro camino, algunos corrigieron, como el caso de los ingleses, por ejemplo. Arrancaron, tomaron una decisión, parece que más bien con bases científicas, y corrigieron en el camino, y lo están pagando, y lo están pagando muy caro. Otros no han corregido, siguen adelante, como Estados Unidos y Brasil, y están teniendo unos resultados espeluznantes. Ah, pero no es nuestro caso. Nuestro caso es que finalmente tuvimos unos liderazgos locales, el liderazgo del gobierno nacional y los liderazgos regionales de gobernaciones y alcaldes que decidieron actuar conforme a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, y bueno, eso nos ha aportado algo. Y digo, lo menciono porque tal vez cuando volvamos a nuestro trabajo, y tal vez en este periodo en el que estamos teniendo la oportunidad, si la sabemos aprovechar, de reflexionar y de pensar en las mejores prácticas en nuestro trabajo. Yo creo que todos tenemos en la cabeza mejores prácticas. Todos decimos, si esto lo hiciéramos así y no así, sería mejor. Si nos organizáramos de esta manera diferente, sería más útil, sería más práctico. Y esto tal vez es importante. Si somos buenos gregarios, por ejemplo, si logramos, y ahí con esto estoy pasando al siguiente punto, si logramos escuchar con responsabilidad, con respeto, con criterio, por supuesto, la voz del liderazgo, las recomendaciones del liderazgo, probablemente eso también nos ofrezca un panorama diferente de actuación. No solamente tengamos una referencia, sino bajemos un poco más y comencemos a tener algunas acciones específicas que nos digan hagamos esto o no hagamos esto otro. Anoche la Presidencia de la República habló de 1 de julio, gobernaciones y alcaldías están moviéndose en relación con esa fecha, un poco antes, un poco después, pero estamos teniendo cada vez unas definiciones claves que nos permiten como sociedad decir, bueno, lo que vamos a hacer es esto. Siempre y cuando, vamos al tercer punto, haya disciplina y seamos buenos gregarios, acogiendo la palabra y la orientación del líder, ¿no? Este me parece que es un punto clave. Y es un punto clave porque
La percepción que tengo un poco en relación con las experiencias que he tenido en diferentes clientes es que los colombianos somos un poco escépticos en relación con lo que dicen nuestros líderes y como que lo ponemos en tela de juicio y cada vez que un líder habla decimos, eh, claro, hay que tener criterio, pero creo que a veces como que se nos va un poco la mano y somos un poco escépticos y tal vez no es así, mejor prefiero que sea de esta forma. Y entonces comenzamos desde cada individualidad a generar unos ambientes a veces un poco dispersos en relación con cómo debemos actuar. Entonces quisiera también tomar como una mejor práctica la disciplina y aprovecho para hablar de gregarismo, con el que hemos acogido estas recomendaciones en términos generales. Obviamente ha habido excepciones, obviamente ha habido malos comportamientos en todas las ciudades. Digamos que destaco lo de Cali porque ha hecho noticia, estas fiestas que han armado en estos barrios, pues eso no es lo adecuado. Pero en términos generales, me parece que los resultados que estamos teniendo como país tienen mucho que ver con esos tres pasos que vamos hasta el momento. Directrices de una autoridad competente como la Organización Mundial de la Salud, acogimiento a esas directrices y puesta en marcha de parte de los liderazgos locales como el gobierno nacional y las gobernaciones y alcaldías, y mucha disciplina de parte de nosotros como ciudadanos. Eso ha sido fundamental y a eso se debe este resultado que estamos obteniendo. Y un cuarto punto que quiero destacar que me parece que ha pasado en estos 3 meses ya, ¿no? Ha habido mucha iniciativa y mucha solidaridad. Me sorprende un poco este espacio en sí mismo, me parece que es muy interesante. Y ojalá esto se mantenga no solamente como consecuencia de la pandemia, sino que sigamos adelante con esto y la Javeriana pueda crear su propio TED Javeriana, por decir algo, y haya cada vez más voces que nos hablen y nos hagan presentaciones del conocimiento que todo el mundo ha desarrollado, porque pues, finalmente todos en nuestros trabajos desarrollamos conocimiento y tal vez una manera de aceptar que podemos mejorar y crecer es compartiendo conocimiento. Bueno, pues como muchos espacios de solidaridad que se han desarrollado en todas partes, en todo el mundo en general, pero digamos que en Colombia esto ha sido interesante y creo que es una muy buena práctica que vale la pena considerar porque es muy probable que superada la pandemia, la solidaridad se convierta en un comportamiento social adecuado, aceptado, y creo que como suele pasar con alguna frecuencia, termine volviéndose el plan B de las pensiones, el plan B de los planes de salud, el plan B de tantas ayudas que a veces no se dan suficientemente, con suficiente claridad o suficiente practicidad. Bien, hasta ahí algunas, como les decía, un listado que me permití armar de qué percibo que hemos hecho bien, que quiero apreciar, que quiero destacar, pero seguramente entre ustedes haya algunas otras variables que quieran compartir. Con mucho gusto pueden escribirlas a través del chat y aquí las vamos compartiendo. Por lo pronto, bueno, esto, como siempre, hallazgos afortunados o serendipias. Esto me parece que es una cosa muy chévere porque siempre pasa y no es normal que las apreciemos y las valoremos. Una de ellas es que hay muchos estudios que hablan del carácter de individualidad que tenemos los colombianos. No somos gente dada a hacer de un pensamiento gremial. No somos dados a reunirnos, a tomar decisiones conjuntas, a respetar esas reuniones conjuntas. Somos un poco más dados, como les decía hace un rato, a poner en tela de juicio como lo que se está proponiendo y a actuar de manera individual. Me parece que una cosa que ha sido interesante es que esta disciplina tan general, pues al final nos está llevando a descubrir, ¿no?, esta serendipia que es, lo logramos, lo estamos logrando, estamos
teniendo una curva relativamente aplanada. No nos podemos descuidar, por supuesto, pero llevamos 3 meses y estamos lejos de los números espantosos que manejan otros países, incluso países vecinos. Creo que estamos manejando unos números aceptables todavía, y seguramente con esta demostración podríamos darnos ánimo para seguir manteniendo esa curva aplanada, ¿no? Digamos que se habla mucho en este momento de la cantidad de unidades de cuidados intensivos con que cuenta Colombia para manejar esta crisis, y a pesar de que se habla de un número bastante limitado, ya son 3 meses y el porcentaje de ocupación de estas unidades es todavía bajo. Sigue siendo un riesgo tener tan pocas unidades de cuidados intensivos disponibles, pero fíjense cómo frente a un riesgo importante como el de contar con pocas unidades para un país tan grande, 50 millones de habitantes, lo hemos manejado muy bien y tenemos una tasa de ocupación bajísima, gracias fundamentalmente a que hemos tenido ese liderazgo, ese lineamiento y esa disciplina y esa capacidad como equipo de actuar. Este siguiente punto es una cosa que es muy interesante. Yo creo que de los 17 años que llevo haciendo consultoría, hace unos 15 que estoy oyendo hablar de teletrabajo. Es una iniciativa que muchas organizaciones han considerado, muchas la han considerado, unas pocas la han implementado, muy pocas. Y creo que esto que está pasando ha sido muy divertido, y es lo del teletrabajo no se discute más, ya fue, esto ya es un hecho, ya estamos todos trabajando desde casa, bien regular o mal. Por supuesto, ha habido toda clase de experiencias ahí y para aprender. Por ejemplo, una clienta me hablaba el otro día de trabajar la gestión comercial con su equipo de comerciales desde casa, con una dificultad muy particular que jamás imaginé, y es que en la misma ciudad de Bogotá hay sectores que tienen muy buena conectividad y sectores que tienen pésima conectividad. Entonces ella está tratando como de resolver, bueno, ¿cómo hago para que las personas que trabajan en gestión comercial y que por lo tanto devengan con relación a su resultado, no se vean afectadas porque la conectividad de la zona en donde vive es mala? Entonces, claro, habrá muchas cosas que resolver como esa, por ejemplo. Pero este proyecto que fue procrastinado y sigue siéndolo por tanto tiempo, uh, finalmente, casi que a las malas, se dio y todo el mundo tuvo que trabajar desde casa. Y quiero ir un poco más allá del asunto, digamos, logístico, de si la conectividad o no, de si la ergonomía o no, de si las pausas activas y de la salud ocupacional y tal. Eh, Estar con la familia en el mismo lugar trabajando es algo que es muy raro, que es muy diferente y que tiene una carga particular para toda la familia. O sea, esto a todo el mundo le pesa, los hijos lo resienten, la mascota lo resiente un poco, porque como que este está, pero no está, está ahí, pero no me para bolas. Bueno, creo que este es un aprendizaje que estamos desarrollando con más o menos inconveniente, y finalmente se dio, y la puse como una serendipia porque, digamos, sí, no era algo que se esperaba ni más faltaba, pero está pasando. Y por último, quiero poner esto como algo que ha pasado bien, que es el reencuentro de las familias. Ahorita hablamos de lo que no ha pasado también, por supuesto, pero sí sé de muchos casos, y aquí pues me van a disculpar que hable a término personal, pero seguramente ustedes también tengan experiencias de gente que lo toma como algo positivo, que ha sido muy bueno tener estas mayor cantidad de oportunidades de conversar con los hijos, con la gente inmediata, porque queda un poquito de tiempo más de lo que tenemos cuando estamos en oficina y podemos hablar de otras cosas. Y esto ha sido muy bueno, y hay gente que lo ha tomado muy bien y ha aprendido y ha crecido con esto. Yo creo que eso es importante apreciarlo. Bien, antes de pasar al siguiente punto, les recuerdo que cualquier comentario adicional que ustedes quieran hacer, quieran sumar, por favor, hacer aportes, pueden hacerlo a través del chat que está abierto. Bien, hasta aquí un poco de las mejores prácticas que pude identificar haciendo este listado.
algo de lecciones aprendidas, como qué pudimos haber hecho mejor. Bueno, y puse la primera, una que francamente pues es impensable, ¿no? Como poner una pandemia en una matriz de riesgos. Yo creo que esto no se le ocurrió a nadie le pasó por la cabeza. He sabido de clientes, por ejemplo, que tienen entre sus políticas que si toda la primera plana de la organización tiene que desplazarse de una ciudad a otra por efectos de una reunión o algo así, no lo hacen en el mismo vuelo, ¿no? Se dividen en varios vuelos porque si llegara a pasar algo con un avión, pues no quieren quedarse sin toda su primera plana. Todos sabemos, por ejemplo, que los repositorios de información, de datos que usan las empresas, el hosting, normalmente está en un edificio diferente, aparte del que de donde funciona el resto de la empresa, para efectos de que si se llega a presentar un accidente, un incendio, algo así, esto esté bien cuidado. Y bueno, como eso, muchas acciones de mitigación de riesgos. Esto pues obviamente, digo obviamente porque pues era impensable, ¿no? Pero tal vez hoy ya sea un momento de pensarlo y de decir, bueno, tal vez en estos días alguien habló de una posible pandemia futuro de datos, precisamente, ¿no? Porque esta conectividad que estamos teniendo, esta mayor conectividad que estamos teniendo, pues también nos expone mucho más al riesgo de seguridad de la información. Entonces, tal vez sí sería un buen momento para poner en esa matriz de riesgos la probabilidad de una pandemia de datos, que sería terrible que todo el mundo se quedara sin información en un momento dado, porque en ese momento casi que todos los datos de todo lo que manejamos está en computadores, en muchos casos en la nube. Eso está muy ligado, bueno, con el tercer bullet, va a saltarme un momentico el segundo, que es el tema de la dispersión de opciones que ha generado esta situación en términos de aplicativos para teletrabajo. Que si Zoom, que si Teams, que si, bueno, tantos que hay en este momento, o sea, de una docena. Ah, Eso nos expone, ¿no? Y hay que tomárselo con seriedad, con cuidado, porque en realidad es un riesgo que ese sí ha sido detectado desde hace ya varios años. Han pasado cosas a través de inseguridad de la información y sería un buen momento para considerarlo. Entonces, en este momento estamos aún más expuestos. Entonces, es una oportunidad para hacerlo mejor. Bien, tal vez una cosa que pasó al principio, y vuelvo al segundo bullet, es que hubo un dimensionamiento, hubo diferencias conceptuales en cuanto al dimensionamiento de la cuarentena. Uh, en particular la alcaldesa en Bogotá, pero hubo otros gobernadores y alcaldes en el país que de una vez hablaron de 3 meses. Y el gobierno nacional, pero casi todos los gobiernos nacionales, me dio la impresión que pasó en muchos países, subestimaron esto y digamos que me parece que había un mayor compromiso con la industria, por supuesto, y hablaron de 2 semanas, un mes a lo sumo. Entonces esta diferencia nos ha costado un poco porque como que vamos de 15 días en 15 días, de 15 días en 15 días y esto puede ser un poquito desmotivante en realidad. Tal vez si le dicen a uno desde el principio son 3 meses y uno se va para esa. No sé si ustedes, quiénes de ustedes tuvieron la oportunidad de ver una conferencia que hubo muy recién arrancó la pandemia de 5 grandes economistas de Colombia hablando sobre el impacto en la economía. Eh, y fue muy interesante porque Fede Desarrollo fue tal vez la que tenía un panorama más claro y dijo, a corto plazo son 3 meses, a medio plazo son 6, a largo plazo es un año, antes de 3 meses no vamos a volver a trabajar. Y lo dijo, estoy hablando de la última semana de marzo, primera semana de abril. Esta gente la tenía muy clara, muy resuelta ya y esto ha sido muy interesante. Eso tal vez hubiera sido mejor tener un panorama un poquito más claro. Bien, no obstante que por supuesto estamos hablando de un panorama muy complejo y muy difícil de dimensionar. Uh, de la última de las serendipias que vimos en el slide anterior, el reencuentro de las familias, pues hay que decirlo como una lección aprendida, que desafortunadamente no todo han sido buenas noticias.
También ha pasado que hemos tenido casos indeseables de violencia intrafamiliar fundamentalmente. A eso estamos expuestos, ¿no? No sé si se pueda hablar de que cuando uno va al trabajo tiene como una mayor oportunidad de descargar adrenalina o qué a través de lo que hace las reuniones en las que está, de las propias agresiones que se viven comúnmente en los lugares de trabajo, más explícitas o menos explícitas, y hoy día no tengamos esa oportunidad y todo esto se está concentrando y está pasando en la casa. No debería pasar, no debería pasar. No hay nada que justifique que una dificultad laboral o económica o de cualquier otro orden exponga a las personas con las que convives. No, no debería pasar y ha estado pasando y es una pena. Y tal vez esa es una gran oportunidad que tenemos como sociedad de intervenir en esto. Un siguiente punto y es que hay que dosificar. Yo no sé si tengo aquí algunos comentarios, quiero mirar. Lina, tú me dirás si hay aquí. Disculpen, me estoy mirando los comentarios. Aquí Jairo Camacho dice que la tasa de desempleo subió a 19% según información de hoy del DANE. Es un número grandísimo, grandísimo, pero era pues de esperar que algo así pudiera suceder. Bueno, alguien no escucha suficientemente, no sé si alguien más tenga problemas con el audio y ya, creo que esos son los comentarios que hay por ahora. Bien, hay que dosificar el teletrabajo. Tal vez una oportunidad grande que hay en esto, un riesgo grande y oportunidad a su vez, es que trabajando desde casa puede ser más normal que nos conectemos a las 6 de la mañana y nos desconectemos a las 10 de la noche. Puede ser que seamos más flexibles en eso, que tal vez cuando uno está en la oficina, pues tiene como ese horario psicológico en el que a las 5, 5 y media, 6, 6 y media, no sé a la que hora sale uno normalmente de la oficina, pero como que terminas el día y lo que viene es transporte y lo que viene es casa. Y cuando uno está en teletrabajo, eso no pasa. Entonces, ese es un riesgo importante y hay que cuidarlo y hay que dosificarlo, porque puede ser igualmente maltratante también. Tal vez puede ser que lo resientan los hijos chicos, sobre todo, porque es como esta mamá antes llegaba a las 6:30 o 7 y llegaba para mí y ahora no. Ahora no se va, está todo el tiempo aquí, pero a las 9 de la noche todavía no está para mí. Dice Leonel Rubiano, la dificultad del teletrabajo por falta de herramientas para poder hacerlo. Hay empresas que han dotado las oficinas en casa. Eso es absolutamente cierto. Ya vamos a hablar un poquito de ese tema de logística que es tan importante en este caso. Bueno, pero primero que todo que nosotros tengamos la capacidad de dosificar, de manejar nuestros horarios de una manera más adecuada, que cumplamos con todas las reuniones con todo el mundo, pero tengamos en cuenta que no estamos solos en casa. También hay que tener en cuenta que es un poco normal dispersarnos al principio, trabajar desde casa. Cuando yo comencé a trabajar más tiempo desde casa, que es hace muchos años, porque hace muchos años que atiendo clientes en otras ciudades y viajo eventualmente y trabajo desde casa con bastante frecuencia. Al principio me costaba muchísimo y me dispersaba con mucha facilidad. Comencé a entender esto y comencé a actuar en consecuencia manejando horarios y decía, bueno, abiertamente voy a no trabajar estas 2 horas, que no tengo reunión, de 8 a 10 de la mañana un miércoles, digamos. Como no tengo reunión, le voy a dedicar dos horas a leer literatura, nada que tenga que ver con mi trabajo. Me estoy leyendo esa novela y me la quiero leer y abiertamente las voy a trabajar, no me voy a echar cuentos a mí mismo, sino que a esas 2 horas
ya no las trabajo, punto, las leo y ya sé que solo me quedan 4 horas en la tarde o 5 horas para hacer todo lo que tenía que hacer en el día. Bueno, eso me ayudó, a mí me ayudó, no sé ustedes si tienen fórmulas que quieran compartir, pero para mí fue clave como decir, bueno, voy a aclararme el panorama y voy a hacer esto, incluso tomármela con calma. O hay un partido de la UEFA, el tal miércoles a tal hora, lo quiero ver, lo voy a ver. Y me tomo el tiempo y me veo el partido y ya sé que me tomé ese momento y ya, y después lo recupero trabajando. Dice, bueno, Leonel tiene algunos problemas de conectividad, disculpen. Liliana Mateus dice, y la combinación con labores domésticas, el estudio en casa de los niños, sí, es verdad, es verdad. Y aquí también tengo que decir, en mi condición de señor, de hombre de la casa, que los hombres no siempre ayudamos tanto como podríamos y que también eso es una cosa injusta y es una recarga que hacemos con las personas con quienes vivimos y tendríamos que hacernos más cargo porque esto le queda muy fuerte, sobre todo a las mamás, que les toca hacer todo el trabajo, atender las reuniones, todo lo que está pendiente, pero además hacerse cargo de la casa. Ah, dice Ginette Carlosama, es, bueno, tener tiempo para leer poesía, por ejemplo, claro, por supuesto, qué cosa más bonita, ojalá pasara, porque además estamos en casa, esto está siendo muy fuerte, hay que salir de casa de alguna manera, hay que salir leyendo una poesía, hay que salir viendo una buena película, hay que dejar volar un poco la mente porque esto está muy fuerte. Dice Gus Parr, desde la Organización Mundial de la Salud hasta la mayoría de los gobiernos no tiene certeza, uy, esto se me movió, eh, en sus directrices. La pandemia fue simulada en octubre del 19 por Gates, Fórum Económico Mundial y algunos organismos no gubernamentales. Las decisiones individuales, disciplinas, rutinas, objetivos, metas son las que nos sacarán adelante de esta situación. Pues las decisiones colectivas son erráticas y sesgadas. Gus, pues yo disiento un poco de tu punto de vista. Digamos que en particular quiero como seguir pensando que pues estamos afrontados a esta situación, que no soy tan interesado en saber cómo, de dónde surge, si es algo preparado o no, pero por lo pronto creo que las directrices que nos han dado han sido correctas, afortunadas y oportunas, y creo que como lo estamos siguiendo ha sido la manera correcta. Sobre la salud mental, estoy de acuerdo que interviene en el problema de violencia intrafamiliar y eso sería algo que, bueno, que de paso es muy fuerte porque siento que otra cosa que sucede con los colombianos es que tenemos la tendencia a suponer que no tenemos problemas de salud mental y que si alguien nos sugiere ir al psicólogo es como una ofensa. Y bueno, tal vez llegó el momento en que digamos, somos una cosa muy compleja y esto habría que considerarlo. Leonel cuenta que su esposa y él han disfrutado combinando el teletrabajo y con oficios de la casa, cocinando y que el día se pasa y le bajan al estrés. Sí, es verdad, lavar loza, por ejemplo, me parece que es una cosa que ayuda un montón y que desestresa un montón. Yo lo disfruto. A mí esa tarea me gusta, aspirar me gusta, limpiar la casa me parece que es chévere. Sin embargo, sigo pues teniendo la percepción de que puedo hacer más. Jairo Camacho dice que el teletrabajo debe ser disciplinado, establecer horarios, cumplir con actividades laborales sin excederse, no descuidar, abandonar los quehaceres de la casa, por supuesto. Francescoli, es impresionante lo difícil que me ha costado acostumbrarme al trabajo en casa. Me ha sido difícil lograr concentrarme y manejar los horarios, salvo cuando tengo la programación de comités. En el día me disperso mucho y he notado que luego de las 7 me concentro mejor. Bueno, eso es una cosa muy importante y muy fuerte. Creo que los horarios, pues todos somos diferentes y hay que adecuarse. A mí se me da mejor en el día particularmente. Bien, siquiera lo tiene así de claro. Cristian, el teletrabajo me ha permitido dedicar más tiempo a mi casa y trabajo debido a que ya no duro 4 horas en un tráfico. Eso es verdad. Hemos ganado en esa parte, hemos ganado un montón.
pero el riesgo es que esas 2, 3 o 4 horas que hemos ganado en dejar de desplazarnos por la ciudad, no los estemos dedicando a leer poesía o a jugar con nuestros hijos, a cosas que serían de mucho alimento, por cierto, para el mundo interno y para la vida psicológica, sino que lo estemos dedicando cada vez más y más al trabajo, lo que me parece injusto. Bueno, aquí Ginette habla de una de las palabras más controvertidas en este periodo, reinventarnos. A mí me encanta la palabra y de hecho la traigo en la presentación porque la quiero defender. Mucha gente dice, ya no quiero ir a hablar una vez más de reinvención o no quiero oír hablar más de resiliencia. Son dos palabras que se han vuelto impopulares. Yo las quiero mucho a ambas y las defiendo mucho y me parece que tal vez la gente se lo está tomando como que reinventarme es dejar de hacer lo que he venido haciendo, comenzar a hacer algo absolutamente nuevo. No, no. Tiene mucho que ver con lo que ya sé hacer y he venido haciendo. Probablemente haya formas nuevas y diferentes de hacerlas, ¿no? De hecho, estarlo haciendo desde casa ya es una reinvención, ya es algo nuevo y diferente. Pero cambiar el modelo de operación, por ejemplo, si mi negocio, todos los negocios de restaurantes, por ejemplo, pues les tocó lanzarse a hacer domicilios, porque si la gente no viene a comer, yo voy a que la gente, a llevar la comida a la gente a su casa. Los bares, muchos están comenzando a vender comidas. Bueno, mucha gente está comenzando a prestar el mismo servicio, cambiando el modelo de operación, cambiando el modelo de atención, haciéndolo de manera diferente. Uh, en países, dice Marta Pinzón, en países que ya están retornando a las actividades, se está identificando que los niños menores están teniendo dificultades emocionales porque leen de manera literal el miedo al contagio, por lo que el nivel de salud mental se está identificando la necesidad de dar algún tipo de terapia, de apoyo para que los niños recuperen la confianza en sí mismos al salir de casa. ¿Qué tema más importante? Es absolutamente crítico que nosotros como adultos contengamos eh, a los menores y les ayudemos a entender esto que estamos pasando, que nosotros mismos no lo entendemos con mucha claridad, pero tenemos que hacer el esfuerzo. Y tal vez ese es un buen ejercicio para el regreso al trabajo, y es cómo me vuelvo yo un pararrayos, cómo hago yo, si soy líder en mi trabajo, si tengo gente a cargo, para recibir a veces panoramas muy gaseosos, muy complejos de entender, y no transmitirle esa complejidad así tal cual, tan literal a mi equipo de trabajo, sino tratar de hacer una traducción simultánea con esto. Eh, volverlo palabras amables y prácticas, por ejemplo. Bien, vamos a seguir un poquito aquí con la presentación. Es el último bullet, quiero mencionarlo, verificar que el teletrabajo es funcional para todas las partes. Ojo, si cuando estamos en la oficina somos relativamente dados a no tomar en cuenta las personas con las que trabajamos, repartimos trabajo, extendemos horarios y no tomamos en cuenta las necesidades de los demás, imagínense trabajando desde casa. El riesgo de que estemos generando mayor trabajo, mayores requerimientos por su capacidad, por el tiempo disponible a las demás personas es todo. Yo creo que hay una cosa que hay que verificar, es que esto esté siendo práctico y funcional para todos con quienes trabajo yo. Que la interdependencia con los demás procesos con que me relaciono esté siendo adecuada, que los entregables que estamos recibiendo y entregando cumplen con las características de calidad que esperan de nosotros. Bueno, ojo, porque puede volverse que el trabajo es lo que hago yo aquí en mi casa, en mi escritorio, y el resto del planeta no existe. Creo que con eso hay que tener mucho cuidado. Bien, voy a pasar a este siguiente punto, que es ¿qué no hemos hecho? Este primer punto me inquieta mucho. Trabajando en consultoría con empresas que son de índole nacional, por ejemplo, siempre me he encontrado con que las empresas que tienen casa matriz en Bogotá, hablando de Colombia,
presienten mucho que las decisiones que se toman en Bogotá son las decisiones bogotanas y aplican para Bogotá, pero no son tenidas en cuenta las regiones. Pues creo que esto está pasando con la pandemia. Creo que lo que ha pasado con el Amazonas, me parece que ya se controló un poco en San Andrés, pero se nos alcanzó a salir de las manos por un momento. Y, y sé que Tumaco, por ejemplo, en este momento es de gran riesgo, que mucha población que viene de Ecuador, que ha sido una de las prácticas menos adecuadas, me parece, está pasando a Colombia por atajos diferentes a Rumichaca, y uno de esos es Tumaco, y creo que ya está disparado, hay que tener mucho cuidado, y ahí me parece que no ha habido tan buena intervención. Sí, en el Amazonas, me parece que lo que ha estado pasando de traer pacientes a Bogotá ha sido adecuado, pero que esta situación nos ponga al tanto de que Leticia no tiene unidades de cuidados intensivos, o tiene, no sé, 4 para una ciudad capital, pues me parece que esto es espantoso y que no deberíamos haber llegado a un extremo de estos para enterarnos de esa cosa. Y en relación con nuestro sistema de salud, bueno, pues sabemos que arrastramos una deuda importante, que el sistema ha crecido. Todos tenemos opiniones diferentes en cuanto a la ley 100. A mí particularmente me parece que fue una ganancia importante en términos de cubrimiento, pero me parece que en el transcurso de los años ese cubrimiento pues obviamente tuvo una demanda en cuanto a profesionales, en cuanto a infraestructura, pues creo que esa demanda no se ha cubierto oportunamente, y que ahí hay una deuda importante. Tal vez esto pase en todas las organizaciones, tal vez todas las organizaciones tenemos deudas de alcance, de infraestructura, bueno, ni hablar de gente, ¿no? Casi todas las organizaciones se sienten un poco subestimadas en cuanto a los equipos que tiene, pero eso habría que cubrirlo. Dice Jenny Franco que ¿qué opinas del sostenimiento ambiental cuando se reactive la economía? ¿Será que el supuesto comportamiento social y solidario ayudará a mantener el ambiente limpio? Bueno, esa es otra serendipia. Sí, no la mencioné, Jenny, tienes razón. Es impactante lo que ha sucedido en términos medioambientales con nuestro encierro. Claramente la carga que nosotros le generamos al medio ambiente es impresionante. Pues no, ahí soy absolutamente pesimista. Yo creo que en la medida en que esto arranque y todas las máquinas vuelvan a moverse y todos volvamos a la batalla, pues el daño va a volver. Creo que eso no veo por dónde podamos recuperarlo. Decía Jenny de compartir jugando en familia, desempolvar juegos de mesa, recordar juegos tradicionales como jugar escondidas. Bueno, buenísimo, muy buena idea me parece. Ojalá podamos ponerla en práctica. Y bueno, pensando en el regreso a la organización, digo, a mí me parece, por ejemplo, que a veces nos tomamos demasiado en serio cosas que no son tan serias, y viceversa. Me parece que nos tomamos demasiado en serio algunos protocolos organizacionales que digo, sí, y sí daba como para tanto. Eh, y en cambio dejamos de pasarla bien y de compartir cosas amables y divertidas con la gente que trabajamos, que en cambio me parece que pueden ser fundamentales, pueden distorsionar, pueden generar creatividad en un momento dado. Eh, Mientras yo trabajé en una firma de consultoría, una cosa que me impresionaba mucho era que no nos permitíamos con facilidad momentos como rompamos esto, ya estamos haciendo preparando esa presentación entre 8, esto ya es una locura. eh, Partamos un momento, rompamos esto, echemos un chiste, contemos una anécdota, como que era mal recibido, y eso no pasaba todos los días. Estoy hablando de algo que por ahí se dejaba notar cada 15 días, pero era como bastante mal recibido. Creo que eso es importante tenerlo en cuenta y tal vez llevarlo a la práctica en organizaciones. Marta dice que retomar la nueva normalidad, realmente logremos hacer cambios profundos de comportamiento, menos consumismo, menos superficialidad, mayor conciencia de cuidado de nuestro planeta. Es muy probable, y bueno, llevándolo a lo de las organizaciones, creo que sí es
vamos a tener que vivir un periodo posterior a la pandemia de muchas restricciones y creo que lo vamos a resentir, creo que lo vamos a ver en las organizaciones como algo real. O sea, vamos a tener que restringirnos en muchas cosas muy importantes y dar el mismo resultado o mejor del que veníamos dando antes. Eso creo que va a ser un reto importante. Bien, ¿qué sigue? Pues me parece que una cosa que sí es importante, que tenemos que mantener, que tenemos que llevar a la organización si tenemos que volver allí y a todos los espacios a los que regresemos, cuidarnos, mantener la práctica de cuidarnos, ser muy juiciosos con la distancia social. Eh, yo sé que nos cuesta, somos colombianos, somos latinos y somos proclives a los abrazos y somos efusivos. Esto va a ser muy difícil, pero creo que eso es de lo que más ha dado resultado y que deberíamos a cuidar. Dice Janit que con el teletrabajo en reuniones virtuales hacer pausas de buen humor para salir de temas laborales, sí, me parece que es una buena idea. Claro, mi experiencia ha sido que a través de las telereuniones se es mucho más práctico y se va al grano. Y como que lo que antes era una reunión de 2 horas, fácilmente se ha vuelto una reunión de 45 minutos porque vamos a un punto tras otro, tras otro, tras otro, en cada punto al grano, decisiones y como que todos queremos un poco cerrar esta teleconferencia y quitarnos los audífonos, ¿no? Los audífonos pesan. Dice Leonel que las consecuencias del sector educativo serán funestas después de la cuarentena. Eso está difícil. A mí me llama la atención que los millennials que conozco han resentido mucho la práctica académica a través de Zoom y de los aplicativos. No la disfrutan tanto y están muy ansiosos de volver a las clases presenciales. Pero también me parece que, y es parte de lo que creo que deberíamos hacer los adultos, es ayudarles a apreciar mejor el tiempo del que están disponiendo para actividades de crecimiento personal también, ¿no? Me parece que seguimos, por ejemplo, entre las deudas que tenemos como país, es que somos un país con un nivel de lectura bajísimo y me parece que este encierro obligatorio, estamos encarcelados, de aquí no podemos salir, ¿qué le hacemos? Creo que hay que aprovecharlo y parte de lo que deberíamos incentivar en los chicos es que lean y no solamente lecturas asociadas a sus carreras, sino también que lean poesía, que lean literatura, que lean ciencia ficción, que lean sobre pandemia, sobre historia. Me parece que sería algo afortunado para nosotros y para ellos y creo que esto sería una consecuencia, una serendipia que podría arrojar esta circunstancia. Bien, aquí era donde iba a hablar de la resiliencia y la reinvención, ¿no? Parte del asunto es darle manejo a la incertidumbre. La incertidumbre es otra palabra muy fuerte. El fundador y rector del colegio en el que estudiaron mis hijas, decía que el gran cambio entre la educación que recibimos nosotros, los papás, y los que están recibiendo nuestros hijos, tiene que ver precisamente con el tema de la incertidumbre. Él decía que nosotros fuimos educados en la certidumbre, porque cuando nosotros nos educamos, la ciencia ya había cumplido toda su función, ya había hecho todo, ya habíamos ido a la luna, ya habíamos inventado el horno microondas y una docena de tonterías más que decíamos, ya, esto es un hecho, tenemos Betamax, qué más podemos tener? ¿No? ¿Qué más? Ya podemos ver las películas desde la casa y podemos recalentar en un horno de microondas, ¿qué más podríamos esperar? Entonces él dice, a nosotros nos educaron sobre la certeza. Estos chicos se están educando sobre la incertidumbre, que es esto se está construyendo o deconstruyendo. La ciencia se está haciendo todos los días y se está enredando todos los días. Este es el mundo que tenemos y con eso hay que vivir. Y creo que aquí es donde entra lo de la resiliencia y la reinvención de una manera tan importante. Pues llegamos a esta pandemia y es el escenario que tenemos hoy, pero no debería ser propio de un escenario como una cuarentena. El reconsiderar estrategias de negocio, reconsiderar planes de negocio, modelos operativos,
si hoy lo hacemos así, ¿por qué no podríamos hacer lo mismo asá? ¿Por qué no podríamos siquiera considerarlo? ¿Por qué no podríamos dedicarle a esto unas horas y hacerle un plan de negocios? ¿Por qué no podríamos considerar escenarios que de repente aumenten los costos, pero generen mayor satisfacción en nuestros clientes con lo que podríamos volvernos más estables? Considerarlo, eso no cuesta, eso no se nos tiene que salir de las manos. Pues hoy estamos en esta circunstancia y creo que es la circunstancia que nos está llamando a hacer esas reconsideraciones. Eh, Ayer leí en un artículo de Harvard Business Review y decía, pues, empresas que están tomando la decisión de trabajar con dos equipos. Un equipo que va al frente, ¿no? A ver, al principio estas empresas dijeron, en este escenario no hay estrategia y no hay plan de trabajo que nos pueda orientar. Eso lo hemos perdido de panorama. Entonces lo que estamos haciendo es mandar un equipo adelante a hacer prueba y error, ni más ni menos. Si estamos hablando de un artículo de Business Harvard Review que menciona empresas multinacionales y dice un equipo que va probando y equivocándose y acertando, por supuesto, también, ¿no? Pero digamos que aprecian particularmente los errores porque los valoran en dinero. Y el segundo equipo va recogiendo las lecciones aprendidas y mejores prácticas de este primer equipo y lo que está haciendo es volviendo esos errores y esos aciertos práctica para la empresa, haciendo ajustes y ese se ha vuelto un poco el reemplazo de la estrategia y el plan. Pues lo leí, me pareció que yo mismo, ese artículo, esa propuesta hace 4 meses, eh, probablemente no lo hubiera aceptado, probablemente yo lo hubiera descalificado, lo reconozco. Ayer lo leí y dije, esto tiene todo el sentido del mundo, me parece que esto es una práctica interesante. Y además le encontré otra cosa que me gustó y dije, esto podría ser muy latino. Probablemente este sea un comportamiento en el que nosotros tengamos ventaja sobre el resto del mundo, porque nosotros sabemos actuar con base en el olfato y eso probablemente sea una competencia en este momento fundamental que podamos desarrollar en este momento, afinar en este momento y llevarlo a la recuperación cuando volvamos a la industria. Dice aquí recuperar las industrias, sola cada empresa no lo logrará tan fácil. Esto me parece crítico y fundamental. ¿Cómo vamos a salir adelante? Con nuestros proveedores, con nuestros clientes, con los bancos, con los vecinos de nuestra empresa. Esto es entre todos. El supuesto de que nosotros como empresa vamos a hacer este cambio o aquel y esto nos va a resultar, me parece que va a ser equivocado. Es muy importante que tengamos la capacidad de pensarnos como organización, como cadena de valor, desde nuestros proveedores de insumos más básicos hasta nuestros clientes más exigentes. Tenemos que hacer matrices identificando todas estas personajes en nuestra cadena y qué hacemos con cada uno de ellos, cómo vamos a comenzar a interlocutar y cómo vamos a comenzar a involucrarlos en una salida general de esta. Dar y recibir, pero como cadena. Me parece que aquí en adelante tal vez seguir pensando de manera individual no va a ser tan adecuado y puede ponernos en mayor riesgo. Bueno, habíamos mencionado algunas condiciones logísticas adecuadas para el teletrabajo. Una de ellas es también respetar el horario de la gente, ¿no? Pues esta cosa de plantear reuniones a las 6:30 de la tarde, porque a esa hora yo termino otra reunión, pues entiendo que a veces las circunstancias lo obligan y pues toca hacerlo, pero en lo posible evitar y tratar de manejar horarios adecuados con todo el mundo. Uh, Cuidar que los asuntos familiares, emocionales y laborales no interfieran mutuamente, ¿no? Que también puede pasar que estoy pasando un mal momento emocional y esto se nota en mi reunión de trabajo, no debería. Eso hay que cuidarlo mucho y creo que estar en la casa nos expone más a ese riesgo. Y una cosa pues que es muy importante es solicitar o dar como empresa las condiciones de ergonomía, salud, seguridad que se requieren, ¿no? Por un lado, eso es muy importante. La silla en la que te sientas a trabajar es muy importante. La calidad de la luz que recibes es muy importante. Pero también la pausa activa.
¿no? Salir, si se puede, dar la caminada, si hay un parque donde puedas hacerlo, ya nos han abierto algunos horarios y creo que eso es muy importante y hace parte de la responsabilidad de nosotros como individuos. Aquí hay algunos comentarios adicionales. Los millennials y centennials que han comprobado usan las redes para cuestiones más personales que para estudiar, dice Leonel. Adriana Plazas dice que cabe resaltar que después de esta pandemia las personas puedan valorar las cosas sencillas y básicas de la vida, como la familia, por supuesto, el poder tener tiempo para reflexionar, meditar, darnos cuenta de nosotros mismos, para conocernos mejor. En general, que esta pandemia nos vuelva más espirituales y poder incluir a Dios en nuestras vidas. Muchas gracias, me parece muy importante el comentario, lo comparto. Y quiero unirlo al comentario anterior de leer poesía. Me parece que si hay algo que alimenta el espíritu es la poesía. Bien. Este último punto, revisar las políticas de la compañía para cuando volvamos. Es muy probable que un alto porcentaje de las políticas que nos tomó tanto trabajo diseñar, validar, compartir, recalcar con la gente, pierdan su vigencia por cuenta del nuevo modelo de trabajo. Es muy probable. Y que en cambio tengamos que comenzar a decir, bueno, nuevas políticas, por ejemplo, nuevas políticas de teletrabajo, cómo vamos a hacer, cómo son los horarios, cómo es la conectividad, si se hacen o no se hacen pruebas, bueno, no sé, protocolos y políticas, creo que eso hay que revisarlo, es muy importante y para eso estamos los consultores también, para que nos contraten y ayudemos a hacer las mejores prácticas. ¿De qué debemos cuidarnos? Pues creo que el primero de todos los puntos que es fundamental en esta dicotomía equivocada, me parece, de si salud o economía, es cuidar que todo este esfuerzo que hemos hecho estas 10 semanas no lo echemos a perder, ¿no? Si nos ponemos a salir a la calle sin que haga falta, sin que sea necesario, pues nos estamos exponiendo y no vale la pena. Creo que lo principal es cuidar que este esfuerzo se mantenga y que la curva que hemos logrado como país siga siendo aplanada. Cuidarnos de la condición de sobrevivientes. Esto me da mucho temor, porque lo he visto en otros momentos. He trabajado en otras industrias y he pasado por otras crisis, como la del 98, que recuerdo fue muy fuerte, y pude ver esto. El todo vale. El profesionales compitiendo con deslealtad, trabajadores compitiendo de manera ilegal incluso. De esto tenemos que cuidarnos, tanto como que nosotros no lo hagamos, como que no lo aceptemos, lo aprobemos o lo denunciemos en un momento dado. Eso genera una cultura muy dura. Y aceptar retrocesos en asuntos de trabajo digno, ¿no? Y pongo aquí aprender de los millennials. Los millennials en eso me parece que son, pues el gran aporte de ellos se trata de la vida, no del trabajo. O sea, si no vas a poder disfrutar de esto, entonces ¿para qué? ¿No? Esta idea que tenemos los mayores de que se trata de madrugar y trasnochar y meterle los fines de semana al trabajo, pues no me parece. Creo que tal vez con la reflexión que hacía ahorita Adriana sobre crecer espiritualmente, tal vez esto está conectado y es algo que deberíamos aprender a hacer, a cuidar y a llevarlo al trabajo. Bueno, antes de leer algunas de esas conclusiones, hay aquí en los chats, dice Jenit, hay tiempo para la meditación, de acuerdo. Leonel dice que Corea del Sur regresaron a clases el martes y suspendieron las clases porque hubo nuevos contagios. Creo que ese va a ser parte del panorama, ¿no? Que vamos a encontrar de aquí en adelante. Y es que vamos a tener, tal vez en ese momento estamos hablando desde la primer cuarentena, desde la más fuerte de las cuarentenas, porque es novedoso para todos. Pero yo creo que es muy probable que comencemos a tener eh, semanas de cada mes en el que todo el mundo tenga que volver a la casa, ¿no? Y ese tal vez sea el nuevo panorama.
Bien, en lo siguiente, para terminar, algunas conclusiones, ya son las 11:10, algunas conclusiones y algunas recomendaciones. Entre las conclusiones, perdón, yo cierro aquí un momentico, ya. Eh, Cada vez es más claro que las estrategias y los planes son un referente, una guía, pero no son escritas en piedra. Hay que desarrollar flexibilidad, tanto en el proceso como en el resultado. Eh, Probablemente nos encontremos con algo mejor de lo que teníamos antes, pero creo que esto es uno de las grandes conclusiones que se me ocurren por ahora. He acompañado a muchas empresas a hacer a, planeaciones estratégicas y me siento y trabajo con ellos estas matrices, esos objetivos, actividades asociadas a estos objetivos, indicadores, tal, todo eso en este momento, yo me atrevería a decir, eh, cada vez es más referente y menos una, un trabajo escrito sobre piedra. Eso hay que reconsiderarlo, hay que revisarlo. Comenzamos a desarrollar una de las competencias más críticas para el mundo actual, la tolerancia a la incertidumbre. Eh, Me parece crítica, creo que de esto se trata antes de la pandemia, pero ahora mucho más, aceptar y adaptarnos a un contexto diferente y complejo. Creo que esta última palabra complejo y el concepto de complejidad es otra cosa que aprecio mucho y que creo que es muy importante, y es darnos cuenta de que las cosas no son tan prácticas y tan blanco y negro como suponíamos, y que estábamos un poco abocados al consumismo y a una vida más fácil. Pues tal vez esto nos está poniendo de cara a que no es así, y que esa perspectiva de practicidad era lo que tenía el planeta arrinconado y era lo que tenía a todas las especies en vías de extinción. Y bueno, tal vez uno de los grandes aportes de esta circunstancia que estamos viviendo es, somos una misma cosa y tenemos que dosificar muchos comportamientos nuestros. Claramente no va a pasar de una manera masiva, pero es bueno tenerlo en cuenta. Aprender a evaluarnos con mayor frecuencia. Esta para mí es la grande, y es, y lo digo porque parte de los proyectos que he hecho que tiene que ver con evaluación de desempeño, y sé que es una cosa absolutamente impopular, pero creo que se va a volver crítico, fundamental, que en este nuevo esquema de trabajo podamos hacer autoevaluaciones como evaluaciones en equipo, o evaluaciones 360 grados, o evaluaciones con nuestros líderes. Bueno, ya veremos, pero evaluarnos con mayor frecuencia, porque estamos pisando un terreno nuevo, y creo que en esto hay que ser humildes y sensatos y decir, no sé si lo estoy haciendo bien, no sé si estoy yendo por el buen camino, no sé si ha sido correcto como actué o debo afinarlo. Creo que hay que aceptar que estamos aprendiendo, y la mejor manera es evaluándonos. Les decía al principio, mejores prácticas y lecciones aprendidas no son las mismas para todas las empresas, ni para todas las industrias, ni para todas las profesiones. Cada uno tendrá que sacar sus propias conclusiones y ver qué le funciona bien, y ya otra cosa es que las comparta y los demás vean si les son útiles. Identificar y evaluar mejores prácticas y lecciones aprendidas será más útil ahora que la estrategia y la planeación detallada. Un poco lo que les decía del equipo que prueba y hierra, y evalúa, por supuesto, y aprende, pero creo que es un escenario nuevo y hay que considerarlo. Algunas recomendaciones. Mantenernos en casa tanto como podamos. Si abrieran el lunes, como habían dicho que iban a abrir, y ya no va a ser, en todo caso, si tu trabajo te lo permite y puedes seguirlo haciendo desde casa, por favor, no te expongas, no salgas. Tal vez más que prepararnos para la operación como si no hubiera pasado nada, como si vamos a volver como antes y todo siguió igual, lo mejor sea revisar el modelo de operación y de atención, ¿no? Es probable que la cadena completa con clientes y proveedores, todos tengamos que adaptarnos a una nueva realidad y tengamos que hacer nuevos acuerdos de negocio, ¿no? Esto creo que es una cosa muy importante que tenemos como organización que revisar. El desempleo está creciendo, ahorita lo mencionaban, estaban hablando del 19%, publicó hoy el DANE. Y esto pues tiene, entre otras consecuencias, lamentable la del desempleo, pero una consecuencia que esto está teniendo es que alguien tiene que hacer el trabajo de los que se están yendo. Entonces,
Yo ya sé de personas con las que trabajo en clientes que una persona está haciendo 2 puestos completicos y un poco más, porque además se está haciendo cargo de cerrar el ciclo de los que se están yendo. Esto hay que manejarlo con mucha responsabilidad, porque una cosa es que uno sea cuidadoso con la empresa y tal, pero otra es que uno también tiene que tener cuidado con su propia salud, porque esto puede ser una sobreexposición crítica. Mucho cuidado con la información de la organización. Como les decía hace un rato, son tiempos de inseguridad informática. Vamos a exponernos a perder información y esto sería terrible, sería complicadísimo. Entonces, por favor, backups, por favor, tener, si tienen carpetas compartidas en las nubes, pues está bien, pero también tener un disco duro externo, todas las medidas que les sean posibles, y en las organizaciones supremamente importante que haya también una adaptación de la organización en términos de cómo dar soporte a toda la gente que trabaja desde casa, no solamente la conectividad, sino también el soporte y la seguridad de la información. La recopilación de datos, su análisis y capacidad. Estoy hablando nada más y nada menos que de la cuarta revolución industrial, que es la revolución de la información. Esa es la nueva procrastinación. Si antes era el teletrabajo, ahora es la cuarta revolución industrial. Es muy importante en ese momento que aprendamos a tomar decisiones con base en una información muy compleja y de mucho contexto, a leerla, a analizarla con atención, a sacar conclusiones y a tomar decisiones que se deriven de esta situación. Algunos comentarios, a ver, dice, dada la coyuntura, dice Lorena Rojas, he podido mejorar la relación conmigo misma, he valorado muchas cosas en mi vida que antes daba por hecho. Qué suerte, Lorena, que tengas esa oportunidad, que la aprecies y que la pongas en tu favor. Ángela Fanador, en última, la pandemia ha sido y seguirá siendo un aprendizaje ya hoy y ahora. Hay que subirnos a este tren que va a velocidad. Totalmente de acuerdo. Jairo Camacho precisa que el dato de desempleo del DANE es del 19.8. Tremendo, tremendo, muy duro eso. Bueno, gracias a todas las personas que participaron en esta charla. Ha sido un gusto haber compartido esta experiencia y estos comentarios con ustedes. Espero que sea útil de aquí en adelante y muchas gracias. Ahí quedan mis datos por cualquier cosa que se pueda ofrecer. Mi correo es juan@arteaga.com.co. Y mi celular 316-522-4549, a sus órdenes para lo que se pueda ofrecer con muchísimo gusto. Muchas gracias a la Universidad Javeriana y al programa de Regresa. Juan Carlos, muchas gracias. ¿Te parece bien si repetimos y yo voy aquí anotando tus datos de contacto para dejarlos en el chat? Sí, Juan claro. Arteaga, ¿me dijiste? El correo es Sí. juan@arteaga.com.co. De hecho, lo voy a escribir aquí también por el chat para que le quede a todo el mundo. Mi celular es 316-522-4549. Perfecto, Juan Carlos, muchas gracias. Muy pertinente la información que acabas de darnos y de alguna manera ver a los egresados tan activos en este tema tan coyuntural, eh, pues bueno, quizás los pueda ayudar un poco más. Muchas gracias a los egresados que se conectaron, muchas gracias a ti, Juan Carlos, por abrirte a nuestro espacio y por postularte con una de tus charlas. Esperamos tenerte en una próxima oportunidad, quizás en junio, que ya se avecina, podríamos estar pensando en una nueva charla. Y bueno, nada, gracias, feliz día, feliz viernes, feliz inicio de fin de semana. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Buen día.